descubrir tanto como podamos de su trasfondo. Las siguientes son algunas preguntas que nos pueden ayudar para saber más del escritor. ¿Quién es el autor del libro? ¿Cuál era su trasfondo personal? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su ministerio? ¿Dónde vivía? ¿Cómo había sido criado? ¿Cuándo escribió el libro? ¿Qué tipo de relación tenía con la audiencia a quien le escribe? ¿Por qué les escribe? La audiencia. En cuanto a la audiencia, debemos de conocer quiénes eran y cuál era su circunstancia. Perdón, no sé si tiene allí algo más. Disculpe. Su circunstancia. Las siguientes son algunas preguntas que nos pueden ayudar a conocerla mejor. ¿Quién es la audiencia en este libro? ¿Cuál era su relación con Dios? Tienes el micrófono apagado. Lo estoy tratando de arreglar para seguir leyendo la siguiente página. Un momentito, ¿ok? Ahí está, pero al agrandarlo se me mueve aquí. Ok, ahora sí, puedes continuar, Aurora. Gracias. Estábamos en su relación con Dios. Entonces, seguimos en qué tipo de relación tenían entre ellos mismos. ¿Qué estaba sucediendo con ellos y alrededor de ellos cuando el libro fue escrito? Otros elementos. A veces es difícil conocer el trasfondo del escritor o de la audiencia. Muchas veces tenemos que enfocarnos más en el aspecto histórico, social, religioso, político, económico y geográfico que tiene que ver con el pasaje. El aspecto social. Un ejemplo del aspecto social es que en los tiempos del Nuevo Testamento había la costumbre social grecorromana de hacer que la esposa se sometiera al esposo como una esclava se somete a su amo. Pero en contraste, Pablo dice en Efesios 5:25 que el esposo debe de amar a su esposa como Cristo a la iglesia. Y Pedro dice que se le debe tratar como un vaso frágil. Primera de Pedro 3:7. El aspecto religioso. Un ejemplo del aspecto religioso se destaca en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:28-37. En esta parábola, dos líderes religiosos no hacen nada por el hombre herido, pero en gran contraste, el samaritano, quien era considerado como uno de lo peor por los judíos, sí lo hace. El aspecto político. Un caso del aspecto político lo podemos ver en Hechos 16:35-39, donde Pablo habla de su ciudadanía romana. Cuando conocemos el trasfondo histórico y cultural, el pasaje cobra vida. El aspecto económico. Los reyes tanto de Israel como de otras naciones cobraban impuestos a los ciudadanos para sostener sus reinos. Algunos ejemplos los vemos en Segunda de Reyes 15:20, Esdras 14:13, Mateo 22:16-21, Romanos 13:7. El aspecto geográfico. Otra parte de trasfondo de un texto o pasaje de la Biblia es el aspecto geográfico. Este es el contexto del lugar. Por ejemplo, Jesús inicia la parábola del buen samaritano diciendo esto. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Lucas 10:30. ¿Por qué es que Jesús usa la palabra descendía? Un estudio de la geografía de Jerusalén y Jericó nos revela que Jerusalén estaba situada a unos 2.500 pies de altura sobre el nivel del mar, mientras que Jericó
se hallaba a unos 800 pies abajo del nivel del mar. Si el hombre iba de Jerusalén a Jericó, obviamente tenía que descender. La geografía es muy importante para la interpretación correcta de la Biblia. Al investigar el contexto geográfico, uno puede contestar preguntas como las siguientes. ¿Dónde se escribió el pasaje? ¿Cómo era el terreno? ¿Qué características topográficas hacía a esta región diferente? ¿Cómo era el clima? ¿Qué tan lejos quedaba esta ciudad de los lugares mencionados en el pasaje? ¿Cuáles eran las rutas que tomaba la gente? ¿De qué tamaño era la ciudad? ¿Cuál era la característica por la que se conocía a este lugar, etcétera? Gracias, Aurora. Y Nos pues, queda página y media, entonces, Yusme, ¿puedes ayudarnos a leer lo que continúa, por favor? ¿Cómo saber acerca del trasfondo de un contexto, de un texto, perdón? Ok, me avisan si se oye bien. Sí, claro. ¿Cómo saber acerca del trasfondo de un texto? Como dijimos antes, una vez que entendemos el significado del texto en su contexto original, entonces vamos a poder interpretarlo correctamente y vamos a poder aplicarlo a nuestras vidas apropiadamente. La pregunta es, ¿cómo vamos a poder saber acerca del contexto histórico y cultural de un texto? Mucha de la información se puede obtener de diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas, comentarios, manuales y especialmente de libros que traten con el tema de la cultura de los tiempos bíblicos. Ve la bibliografía al final de este documento. Asimismo, hay que recordar que una excelente fuente de información es la Biblia misma. Lee tu Biblia, familiarízate con ella y presta atención a lo que dice con respecto a la cultura. Una Biblia con notas, referencias en cadena, mapas y concordancia puede ser muy útil para comprender mejor la palabra de Dios. Por ejemplo, lee Jueces 13, 3 al 5. ¿Qué significa la palabra nazareno? Nazareo. Una Biblia con referencias en cadena seguramente te indicará que busques número 6, donde se explica qué es un nazareo. Hagamos ahora algunos ejemplos. Investiga el contexto histórico y cultural de los siguientes pasajes para interpretarlos bien. Lucas 9:59, ¿qué quiso decir con deja que vaya a enterrar a mi padre primero? En Juan 14:1-4, Jesús dice que va a ir a preparar morada. ¿A qué se refiere con esto? En Gálatas 3:24, Pablo dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un ayo? ¿Qué son lugares altos en Ezequiel 6:3? Compara con Isaías 16:12, 36:7, Jeremías 7:31. ¿Por qué a veces se dice en la Biblia, subamos a Jerusalén? Y la última partecita arriba, Yusme, por favor. Creo que ya nada más Segunda son de, citas bíblicas. Segunda de Crónicas 2:16, Isaías 2:3, Jeremías 31:6, Miqueas 4:2, Zacarías 14:19. ¿Qué es el pretorio? Ver los evangelios y ver Filipenses, donde tiene otro significado. Gracias, Yusme. Si De por nada. alguna razón cualquier tarea, asignatura que yo les haya dejado la terminaron y la completaron, esta sección es una muy buena sección para que ustedes puedan practicar el buscar el contexto histórico-cultural de algún pasaje. Obviamente que vale la pena
aclarar bueno, repetir lo que el material ya dice, que hay fuentes externas que nosotros podemos usar. Hay enciclopedias, hay libros que hablan exclusivamente acerca de la geografía de Jerusalén, la cultura de los judíos. Di algunas recomendaciones la semana pasada. Creo que fue a Flavio Josefo que recomendé, que nos provee una fuente muy, muy buena acerca de la historia y cultura de los judíos. Voy a recomendarles, aquí está, Lee Strobel. Este hombre es un cristiano que se convirtió, no sé si han visto la película, eh, aquí está. No, no quiero ir a Amazon. Aquí. Lee Strobel es un hombre cristiano ahora. Lee Strobel era ateo. Es una historia verídica, un caso de la vida real, como ahí lo dicen. Hay una película, si no me equivoco, está en Amazon Prime o está en Netflix, donde narra la historia de este hombre. Lee Strobel fue un ateo, periodista del periódico Chicago Sun-Times aquí en la ciudad de Chicago. Y su esposa tiene una experiencia, un encuentro con una enfermera. Creo que tienen que llevar al niño, a la niña a emergencias. Conoce a la enfermera comienza a invitarla a tomar un café, le habla del evangelio. Su esposa se convierte, empieza a ir a la iglesia y él se afana por convencer a su esposa con evidencia, porque recuerden, él es un periodista. Se afana para convencer a su esposa de que le han lavado el cerebro y que esto de ser cristiana, ir a la iglesia de la manera como ella lo quería hacer, porque lo estaba haciendo de una manera bien comprometida. No le molestaba que fuera de vez en cuando, pero ya cuando empezó a dar su diezmo, cuando empezó a asistir a las reuniones, cuando empezó a querer enseñar a sus hijos la oración, etcétera, entonces él tuvo un serio problema con esto. Um, Se dedica gran parte de su tiempo para investigar y tratar um, de descubrir evidencia que pueda apuntar a que esto de Jesucristo y la crucifixión es una fábula. Entonces, en el proceso de estar buscando esta supuesta evidencia para convencer a su esposa de que le han lavado el cerebro, él se da cuenta que toda la evidencia apunta, toda la evidencia que él ha descubierto, que él ha encontrado, apunta a la realidad de que Cristo vivió y que probablemente, lo más probable, que bastante de la evidencia que habla eh, o que hace referencia a su vida como la narran los evangelios es verdadera, es real. Y el hombre termina convirtiéndose al Señor, porque ya no podía, o sea, estaba como arrinconado, estaba como entre la espada y la pared, ya no podía negar, después de haber recibido tanta evidencia, la existencia de Cristo y de que haya sido la persona que los evangelios testifican que fue, ¿verdad? Entonces, si tienen la oportunidad de ver la película, leer el libro, se los recomiendo. También él publicó todos sus descubrimientos y a eso iba, ese era el punto de todo esto. Es un buen libro que contiene uh, mucho contexto histórico-cultural que es útil para nuestra interpretación de la Biblia. ¿Ok? Como lo pueden ser muchas otras fuentes. Vamos entonces a hacer un ejercicio, espero que no sea muy largo. El tiempo que nos queda, vamos a tomar por lo menos 10 minutos, quizás 12 minutos. Vamos a leer el capítulo 9 de Daniel, el que vemos en la pantalla.
Después de leer el capítulo 9 de Daniel, vamos a apuntar de 3 a 4, de 3 a 4 cosas que apuntan a, a que hay un contexto cultural o histórico de las cosas que se mencionan aquí. Les voy a dar un ejemplo. Um, Ok, les voy a dar un ejemplo bien sencillo, pero ustedes identifiquen dos o tres, perdón, tres o cuatro partes en este, no tienen que ir a buscar, pues, solamente de lo que se recuerden de memoria. Y si por alguna razón no encuentran 3 a 4, pues apunten las que puedan encontrar. Por ejemplo, aquí en el versículo 9, perdón, el 11, Daniel 9:11 dice, todo Israel ha transgredido tu ley y se alejaron cuando rechazaron obedecerte. Por eso las maldiciones y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, han sido derramadas sobre nosotros porque pecamos contra ti. Ahí, ¿a qué tipo de contexto cultural histórico está apuntando? ¿Alguien me puede decir así rapidito? ¿A los israelitas? Sí, a los israelitas, pero específicamente ¿a qué? ¿A qué momento en la historia está haciendo La referencia ley de Moisés. a la ley de Moisés? Al instante en el que Dios les da leyes al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando estamos leyendo Daniel 9, sería importante para poder interpretar bien el capítulo o algún pasaje de este capítulo, pues saber qué leyes les dio, ¿verdad? Porque dice aquí que ellos pecaron, que rechazaron obedecer al Señor. Dice aquí que hay una ley de Moisés, dice aquí que Moisés fue siervo de Dios, entonces esos fueron eventos históricos dentro del pueblo de Israel, entonces lo consideramos como el contexto histórico-cultural, ¿ok? Entonces está apuntando aquí a la ley de Moisés, al momento en que Dios saca a los israelitas de Egipto y les da la ley, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Um, Puede ser así tan amplio como la cuestión de la ley, Dios les dio la ley, o puede ser a algo específico dentro de la ley que está haciendo referencia, ¿ok? Entonces vamos a leerlo y nada más de memoria, no tienen que investigar, solamente que recuerden que la idea es ir y investigar qué más la Biblia nos dice acerca de lo que se menciona en cierto pasaje. Seguramente tiene un contexto histórico-cultural. Vamos a tomarnos desde ahora 12 minutitos para poder leerlo y regresamos para dialogar lo que nosotros hemos encontrado, ¿ok? ¿Alguna preguntita antes de que empecemos la lectura? Cada quien lo va a leer por su propia cuenta, perdón. Pastor, perdón, ¿puedes repetir la actividad que hay que hacer? Sí, claro que sí. Entonces vamos a leer eh, Daniel 9, Yusme. Todo el capítulo tiene 27, 27 versículos. Vamos a leer todo el capítulo y vas a identificar 3 a 4 versículos o pasajes. No los tienes que escribir, solamente el versículo 5. Por ejemplo, el versículo 5 habla de esto. Y vas a identificar el contexto histórico-cultural de ese versículo o de esos versículos. Y vamos a tratar de encontrar de 3 a 4. El ejemplo que yo di se encuentra en el versículo 9, ¿verdad? El versículo 9, perdón, el versículo 11, no sé por qué sigo diciendo 9. El versículo 11 dice, todo Israel ha transgredido tu ley, se alejaron cuando rechazaron obedecerte, por eso las maldiciones y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, han sido derramadas sobre nosotros porque pecamos contra ti. Aquí el versículo 11 está haciendo referencia al momento en que Dios les da leyes al pueblo de Israel. ¿Ok? Y ese sería eso, nada más. Sería el contexto cultural histórico de ese versículo.
Am, por ejemplo, puede haber otros versículos que a lo mejor mencionan o hacen referencia a alguna de las leyes específicas y eso se puede apuntar también, ¿ok? Pero recuerden, no tienen que escribir mucho, Ok. simplemente escribir, está haciendo aquí reverencia a la ley de Moisés o está haciendo referencia a este mandamiento dentro de la ley de Moisés o está haciendo referencia a este evento histórico que sucedió en el pasado de Israel, cositas así, ¿ok? Una, dos líneas para cada una, no tiene que ser mucho, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta antes de que comencemos? No, listo. Entonces vamos a tomarnos de 10 a 12 minutos. Regresamos en, digamos, 12 minutos para dialogar nuestros descubrimientos, ¿ok? Lo pueden leer en su propia Biblia o en su teléfono o tableta.
Porque pecamos.
Muy bien, un minutito más. Muy bien. Excelente. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, si no lo has terminado o si te faltó, no te preocupes. Recuerda que este ejercicio lo puedes hacer. am, de hecho, lo puedes incluir hasta en tu devocional diario o cada 2 días, cada 3 días, etcétera. De hecho, mi recomendación es que lo continúes haciendo, que encuentres la forma de incluirlo en tu estudio, en tu lectura de la Biblia, ¿verdad? Am, si no se puede todos los días, quizás, no sé, cada 3 días, cada 4 días, cada semana, por lo menos una vez, hasta que vayamos desarrollando esta habilidad de poder identificar el contexto bíblico histórico. Y obviamente lo que va a hacer la diferencia en este caso, sobre todo cuando ya estamos preparando algún pasaje para un estudio, una predicación o una meditación aún, es que leamos la Biblia, ¿verdad? Es bien, bien importante. Una de las cosas que yo recomiendo a personas que ya tienen más de un año de ser cristianos, de haber conocido al Señor, es que limiten el escuchar sermones, el escuchar estudios. Eso es muy bueno cuando estamos comenzando, pero necesitamos conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Y si me va a tomar una hora escuchar una predicación, por supuesto, aparte de la que escucho en la iglesia, entonces puedo invertir ese tiempo o parte de ese tiempo para poder leer la Biblia un poco más, ¿verdad? Ir más allá del, del capítulo, los 2 capítulos cotidianos que regularmente leemos. Si es posible ponernos la meta de leer toda la Biblia en un año. Creo que he dado esto en otras ocasiones. Si lees de 3 a 4 capítulos por día, en un año habrás leído la Biblia completa. ¿Ok? Solo algunas recomendaciones que son útiles para lo que estamos haciendo. Vamos a comenzar desde mero arriba. Si tú identificaste algún versículo que consideras que estás quizás seguro, segura, por memoria nada más, que debe de tener un contexto histórico-cultural, puedes activar tu micrófono y lo compartes con nosotros y hablamos un poquito acerca de eso. ¿Alguien identificó algo, perdón, para el 1, el 2, el 3, el 4? Pastor, Sí, Aurora, dime. voy a tratar, no sé si esté bien. Era el primer año de un reinado y también habla de que era un lugar en Babilonia. O sea, Exacto. eso sí lo sentí como que lo especifica, pero corríjame si estoy mal. Sí, es exactamente eso, Aurora. Hay una parte en la Biblia donde se habla un poquito más, ¿verdad? Del momento en que Darío entra en Babilonia como el rey. Si no me equivoco, viene con el reino medo-persa. Y de hecho, si no me equivoco, es cuando Daniel es arrojado en el pozo, en la cueva de los leones. Entonces hay partes de la Biblia donde nos habla un poquito más de esto, nos habla un poquito más acerca del reino de Darío.
Y nos habla también de los babilonios, por supuesto, ¿verdad? Podemos recordar que los primeros invasores al pueblo de Israel, después de que Dios habla tantas veces a través de los profetas, son los babilonios. Y Dios de alguna manera usa a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para traer un tipo de juicio sobre Israel y se los llevan cautivos. Muchas personas se quedan, pero se quedan mayormente las personas más vulnerables, pero muchas personas en su estado eh, robusto, tanto físicamente como intelectualmente, son llevados a Babilonia a servir al rey Nabucodonosor. Muy bien, muy buena observación. ¿Alguien más? ¿Alguien más identificó algo? Podríamos decir también que en el versículo 2 donde habla sobre el profeta Jeremías, tienes que saber eh, la profecía, o sea, qué fue lo que él profetizó. ¿Sí? Ok. Exactamente. Sí, en el versículo 2 encontramos por lo menos dos cosas. Encontramos un contexto histórico de las escrituras. ¿De dónde viene esta idea de las escrituras, verdad? Am, Hay pasajes de la Biblia que nos hablan de que los reyes por lo regular tenían escribas, similar a los escribas que encontramos en el Nuevo Testamento, ah, solo que los escribas del Nuevo Testamento eran mayormente personas encargadas de hacer copias de la Biblia o eran como secretarios, tomaban notas de asuntos gubernamentales o religiosos en los tiempos de Jesús. Pero sucedía una cosa similar en el tiempo de los reyes. Los reyes regularmente registraban los eventos sucedidos y también cuando Dios hablaba regularmente lo escribían. Entonces menciona la escritura y menciona al profeta Jeremías, ¿verdad? Jeremías precisamente es uno de los profetas que advirtió tanto al pueblo de Israel, a los reyes, a algunos reyes de Israel, pues acerca del arrepentimiento o de otra manera vendría el juicio de Dios, ¿no? Muy buena observación. También hay una nota muy importante, ¿verdad? Dice, donde el Señor comunicó al profeta Isaías que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Y al parecer, el tiempo aquí como que se está cumpliendo, como que está llegando al final de esos 70 años. Entonces, es importante ir, si estuviéramos, por ejemplo, haciendo una predicación de Jeremías, perdón, de Daniel, capítulo 9, o un estudio, entonces sería importante ir y revisar el contexto histórico, cultural, donde se nos habla un poquito más acerca de las profecías, acerca de por qué Dios advirtió al pueblo en contra del pecado, qué es esto de que eh, duraría 70 años, etcétera, ¿verdad? Muy bien, buena observación. ¿Alguien más? Ok, si no encontramos nada en el principio, veamos en cualquier lugar donde lo hayan encontrado. ¿Alguien? En el versículo 5 dice, vete al 5. Oh, le puse, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. So, tendremos que saber de qué mandamientos y de cuáles leyes, en qué tiempo está hablando. Pero creo más adelante se contesta la respuesta porque dice que las leyes de Moisés, como ya vimos hace rato. Pero en ese pone eso y en números, versículo 6, no hemos prestado atención a tus siervos los profetas, o está hablando de cuáles profetas está hablando. En el versículo 10 ahí habla otra vez de los profetas, las leyes. En el versículo 11. No todas, amor, no todas. Oh, Una o dos, pero ok. gracias. Gracias, gracias.
Sí, es cierto. O sea, sería importante saber qué leyes, ¿no? ¿Qué leyes se quebrantaron? ¿Qué mandamientos se desobedecieron? Habla profetas en plural. O sea, ¿qué profetas? ¿A qué profetas se está refiriendo, no? Por lo menos tener una noción general de los profetas, de su ministerio, de las cosas en contra de las cuales advirtieron, eso nos ayuda muchísimo para poder entender el pasaje. ¿Mm? Pastor, se une con Jeremías porque una de las partes, bueno, no sé si está bien, ¿no? Pero lo que coloqué también que era un pueblo que se encontraba en desobediencia y pues Daniel clamó, rogó por ese pueblo, reconoció que todos estaban en pecado, no nada más dijo el pueblo está en pecado, él también reconoció, Señor, que hemos pecado, Señor. Y el Señor en respuesta de ese clamor que él hizo, empezó a responder, pues, y pues era un pueblo que estaba en la cautividad. Y pues aún ahí en esa cautividad se empezó a reconstruir, se empieza a reconstruir la Nueva Jerusalén. Y en Jeremías, en una parte dice como que las leyes que estaba desobediendo, la desobediencia que había era que Dios le hablaba a través de profetas y el pueblo se negaba, aún le permitía cosas y el pueblo no quería obedecer, se hacía oído sordo. Entonces, pues el Señor le decía que si lo buscaban, lo iban a encontrar y que él, si lo buscaban de todo corazón, el Señor los iba a salvar de la cautividad. No sé si estoy bien ahí. Sí, correcto, correcto. Sería parte de esto donde, versículo 10, ¿no? Donde dice, Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, los cuales nos diste por medio de tus siervos, los profetas. Lo repite, parece ser que lo repite varias veces, ¿no? Entonces, interpretar Daniel 9 implica tener un conocimiento, una noción lo más amplio que se pueda de los profetas, el ministerio de los profetas, la desobediencia que el pueblo estaba practicando, cuáles leyes específicamente quebrantaron. Déjenme cerrar esto porque... Pero creo que se refería a las leyes de Moisés, ¿no? Porque en el versículo 11 y en el versículo 13 menciona las leyes de Moisés y en el 13 otra vez la ley de Moisés. Eso se está enfocando más en la ley de Moisés, aunque puede ser otras leyes, pero en este caso, Definitivamente es la ley de Moisés. A lo que yo me refiero con ese comentario es, o sea, qué leyes específicas de Moisés quebrantaron, ¿no? O sea, que era tan, o sea, ¿en qué área fallaron? A eso me refería yo. ¿En qué área de la ley de Moisés fallaron? Sí. Am, ¿Alguna otra cosa que hayan identificado? Am, en el versículo 24 donde habla sobre la profecía. ajá, muy bien. Eh, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. O sea que Dios dio un tiempo determinado, específico para que eso sucediera. Muy bien, excelente. Y hay que quizás conocer esa profecía. ¿Dónde es que la dio? ¿A través de qué profeta la dio? ¿Qué decía la profecía específicamente? ¿Cuáles eran los requisitos, verdad, de Dios para cumplir su parte? En algunas ocasiones, Dios tenía requisitos para cumplir su parte, ¿verdad? Am, ¿Dónde está? Estoy buscando una parte bien, bien importante. Wow. No sé por qué la perdí. También falta la parte donde habla del Mesías, ¿no, pastor? Sí. Después, ¿Dónde se encuentra ese versículo, Aurora? lo apunté la mitad de la semana. No está en versículo, pero se va más abajo donde empieza el 27 Ujú. y después del 27 sigue hacia abajo, porque yo quería apuntar el capítulo, el versículo, pero es después del 27. Después de 27. Ahorita lo pasó usted, nada más que ya no, en eso fue hacia arriba. Ah, En el 25 habla del ungido. aquí, Sí, sí, ya. aquí está.
Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. ¿Qué es eso del príncipe ungido? Porque después dice en el 27, ¿no? De que llega llegará el Mesías. Se le quitará la vida al ungido. Y Es lo que ahí en el 27 dice Aurora, que se le quitará la vida al ungido. Está hablando de Jesús, ¿no? Porque el sí, ungido se... como nos dijo que de lo histórico, pienso que eso va con lo histórico, ¿no? Del futuro. Mi recomendación para esto es el 26, que dice eso: después de las 70 semanas, 72 semanas, se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada. La ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo del príncipe que vendrá. Mi recomendación, sobre todo para la profecía bíblica, hay ocasiones en que la profecía bíblica tiene dos cumplimientos, ¿no? Tiene un cumplimiento en el presente de donde se dio y tiene un cumplimiento en el futuro. No siempre, a veces es simplemente un cumplimiento en el presente en el que se estaba dando, en este caso en el tiempo de Daniel. Pero, por ejemplo, cuando están mencionando aquí el ungido, como se dio una profecía de que la ciudad iba a ser tomada por enemigos, cuando se está refiriendo al ungido, se está refiriendo al rey que estaba reinando en ese entonces en Jerusalén. Entonces necesitamos tener una noción de, primero, qué significa esto de ungido, ¿no? También es un contexto histórico cultural. Recuerden que la palabra ungido viene de la palabra hebrea Mesías, que se usaba para identificar al hombre que había sido ungido por Dios, y asignado como rey de Israel. Por ejemplo, cuando Samuel unge a David, o cuando Samuel unge a Saúl, ellos son ungidos, ¿no? Cuando eh, David encuentra a Saúl en la cueva, dice la Biblia, cubriendo sus pies, y secretamente, pues, él entendió que Dios se lo había entregado en sus manos, pero secretamente le corta parte de su manto, y después David trata de razonar con él, ¿no? Pero le dice que la vida del ungido del Señor estaba en sus manos. David lo llama el ungido del Señor. Aún después de que había sido él ungido como rey, como futuro rey de Israel, David llama a Saúl el ungido, ¿no? Entonces, la primera parte sería entender esta palabrita, leer el contexto, entender que eh, era un término asignado para la persona que había sido separada o elegida por Dios para ser rey, pero es muy probable que puedas estar haciendo una alusión al ungido prometido, ¿verdad? Al ungido que va a tener un reino permanente. Eso es muy probable. Pero muy buena observación, muy bien, muy bien. Yo estaba buscando aquí otra partecita que desafortunadamente la perdí. Pastor, Sí, adelante, Aurora, mientras la busco. el, el capítulo 24, tengo una pregunta. Sí, dime. Ok, dice 70 semanas, pero dice antes de llegar al 25, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ya tiene usted en esa misma versión lo mismo? Que entonces yo creo lo leí mal. Sí, consagren el lugar santísimo. Tú tienes, si no me equivoco, Oh, es que sí está diferente porque aquí está hasta con mayúscula y ungir al sí, santo de los santos. Entonces se veo que está diferente la versión. creo que tú tienes la Biblia de las Américas, si no me equivoco. Le puse en una que se parece a la que tiene usted, Getaway, Ok. pero sí ya noté que está diferente. Sí, está diferente, pero, pero, Oh, pero se está refiriendo al lugar santísimo. 70 semanas. Am, Ungir de esta versión Han sido épica. decretadas para que tu pueblo. Oh, sí está muy diferente. Sí, sí, es una versión diferente.
Pero en el original nada más, aquí está la notita, mire, en el Santísimo. Mm, Se está refiriendo al lugar santísimo, ¿no? De los atrios, si no me equivoco. Puedo equivocarme. oh, Los sí está traductores, diferente. Es sí. que aquí dice, y ungir al santo de los santos. Ujú. Oh, muy, muy diferente. Gracias. No, está muy Claro que confuso sí. para mí. Sí, lo que pasa es de que solamente dice en el Santísimo, en el Santo de los Santos, am, pero, pero se está refiriendo a un lugar. Los traductores, por ejemplo, de la Nueva Versión Internacional lo interpretan que se está refiriendo a un lugar, no necesariamente a una persona. Y en el Antiguo Testamento, ese sería otro contexto histórico-cultural que podemos investigar, ¿verdad? O sea, ¿a qué se refiere con esto del Santo de los Santos o en el Santísimo, ¿verdad? Um, pero aparentemente los traductores de la Nueva Versión Internacional eh, decidieron interpretarlo como un lugar y no como una persona. Y creo que eso es lo que está diciendo, básicamente. Hay un pasaje, ya encontré uno de ellos, o ya lo había encontrado, perdón. Um, Aquí está, versículo 17. Y ahora, Dios nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Por causa de tu nombre, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario que ha quedado desolado. ¿Suena similar? ¿Alguien les recuerda alguna otra parte de la Biblia que se menciona algo similar? El versículo 17 tiene una frase que dice, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario que ha quedado desolado. ¿Les recuerda de algo? ¿Como que Salmos, pastor? Creo que se menciona en Salmos, si no me equivoco. Déjenme ver si la referencia nos lo da, es la letra D. Aquí está. El 17. Haz resplandecer tu rostro sobre. Implica mirar con agrado. Si lo logran ver aquí, la frase D, perdón, la letra D en el 9:17 tiene esa frasecita, haz resplandecer su En rostro. Daniel, en Daniel. Ajá, está en Daniel, pero esta oración es la oración de bendición. No sé si ustedes se recuerdan. Déjenme buscarla. Aquí está. Aurora tenía la razón. Aquí está. Salmos 31, 16, 18. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame en tu misericordia. Culturalmente, hacer resplandecer el rostro sobre una persona es otorgarle el favor, verlo con agrado, mirarlo con agrado. Eso es importante porque tiene que ver con el lenguaje, pero también tiene que ver con la cultura, con las expresiones que las personas regularmente usaban. Aquí hay otra, pero Sí, sí, repite otra vez eso para apuntarlo, pastor, por favor. sí, claro Gracias. que sí. Entonces, la referencia es del Salmo 31, versículo 16, donde dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame en tu misericordia. Y aunque tiene que ver con el lenguaje, o sea, las expresiones que se usaban, eso es parte de la cultura. Hay frases que nosotros no usamos cuando hablamos español que la gente usaba en los tiempos bíblicos y son importantes entenderlas porque nos ayudan a saber pues lo que las personas trataban de comunicar. En este caso, hacer resplandecer el rostro sobre alguien
implicaba ver a esa persona con favor, ver a esa persona con agrado. O sea, le está diciendo básicamente Daniel a Dios, o sea, venos con agrado. No nos veas con desprecio, no nos veas con ira, venos con agrado. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Básicamente. En esta mía dice que irradie tu faz sobre tu siervo, por tu gran amor, Salomé. Exactamente. ¿En dónde está eso, Yusme? Perdón. Está en el Salmo 31:16. Exacto. Ok, ya sería otra versión. Muy bien, Ajá, perfecto. es otra versión. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Aquí está. Ujú. Hay otra que hace alusión a un versículo muy famoso del Antiguo Testamento. Encontramos en el versículo 21 donde se hace referencia al sacrificio de la tarde. Sería importante saber cuál es el sacrificio de la tarde, ¿verdad? Esa sería otra. Aquí está. Versículo 19. Señor, escúchanos, Señor, perdónanos, Señor, atiéndenos y actúa, Dios mío, hazlo por honor y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Hay algún versículo que le recuerde esta última frase? Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Lo recuerdan? Parece que dice tu nombre es invocado, ¿no, pastor? Es lo mismo, tu nombre se invoca, tu nombre es invocado, es la misma, comunica el mismo sentir, solamente que de diferente forma. Gracias. Sí, claro. ¿Les recuerda algún versículo así muy famoso, muy sonado por ahí? Déjenme buscar el versículo. En Segunda de Crónicas 6:33. Ahí está, muy bien. Muchas gracias, mi amor. Y también Segunda de Crónicas 7:14 es el que regularmente se escucha mucho. Ah, no está en el 14, pero bueno, vamos a poner la Reina Valera 1960 porque de ahí es donde lo conocemos. Pastor, en número 6:25 también dice. 6:25. Creo que Sí. el mismo que estaba diciendo Berta. Ok, ya. Sí, y ahorita lo vamos a buscar solamente para tenerlo referencia. Vamos a buscar. No, yo dije Crónicas 6:33. ¿Sí? Ok, Ajá. aquí está. Entonces, el versículo muy sonado, solamente que ya en la nueva versión internacional ya no lo dice así, lo dice de otra forma. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta idea de invocar el nombre del Señor es bien importante y eso es exactamente lo que Daniel está haciendo aquí. O sea que Daniel tuvo conciencia de tomar en cuenta lo que la escritura dice, ya que esa es una de las primeras cosas que se hicieron cuando se falló a Dios, cuando se desobedeció a Dios. Ignoraron las escrituras, entonces Daniel está confesando los pecados y está haciendo lo que la escritura dice. ¿Cuál fue el tuyo, amor, por favor? Primera de Crónicas.
No, Segunda de Crónicas, pero no dice todo eso, nada más dice, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa y que yo he edificado, pero no dice que resplandecer el rostro ni nada de eso. Pero aún así es muy importante porque de nuevo aparece esta idea de Sí. invocar el nombre del Señor. Segunda de Crónicas 6:33 y Jeremías 10:25 y Daniel 9:19, o por lo que estábamos viendo ahorita. Sí, y tu morada conforme a las cosas que hubieran dicho para todos los pueblos conozcan tu nombre y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Muy bien. Necesitamos entender, ¿no? ¿A qué se refiere esto de invocar el nombre del Señor? ¿Cuál fue la tuya, Yusme? Número 625. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Am, ahí está la idea esta de hacer resplandecer su rostro, es verlo con agrado, verlo con aprecio. Si era esa, ¿verdad, Yusme? Sí, pastor, Ok, esa misma. perfecto, perfecto, listo. Am, noten que todo lo que hicimos ahorita, todo lo que estamos haciendo y lo que acabamos de hacer es considerar, tomar en cuenta el contexto histórico-cultural. El texto que estamos revisando, en este caso, por ejemplo, Daniel 9, se llevó a cabo en algún periodo de la historia y tiene su trasfondo, tiene su historia, tiene sucesos, tiene eventos históricos que sucedieron en el pasado y tiene también, está cargado de creencias, está cargado de un lenguaje, está cargado de costumbres, está cargado de tradiciones todo esto compone la cultura del pasaje que estamos analizando, que estamos estudiando, digamos, para una prédica o para un estudio bíblico. Entonces necesitamos conocer eso de la mejor manera posible. Si por alguna razón no logramos conocerlo en su totalidad, obviamente de todas maneras el texto va a ser de bendición porque es palabra de Dios. Lo estemos manejando de la manera más amplia posible o logremos captar solamente una pequeña parte de su contexto cultural e histórico, de todas maneras va a ser una bendición, pero es mejor que lo entendamos lo más amplio que se pueda de la manera más informada posible, porque entonces vamos a comprender eh, el texto, el pasaje, de la misma manera o de una manera similar de cómo lo entendió las personas. De repente lo único que nos falta es entender el trasfondo histórico-cultural. En algún caso, estamos hablando de un caso de ejemplo hipotético, probablemente puede suceder que lo único que nos está impidiendo de conocer el significado del texto es el entender su contexto histórico-cultural. Entonces, es importante para ayudarnos a nosotros a entenderlo y es importante para que nosotros podamos comunicar a las personas su significado, la mejor forma de entender el texto y así lo podamos aplicar todos a nuestras vidas. Eso es muy, muy importante, ¿sí? De otra manera, se nos pasaría mucho, o sea, perdemos mucho significado si ignoramos, por ejemplo, quién era Darío, si ignoramos de qué profecía se estaba refiriendo, quiénes eran los babilonios, eh, a qué se refiere con esto de 7 semanas y de un periodo, o sea, se nos pasaría mucho el significado si nosotros no entendemos eso, ¿no? O sea, de qué pecados específicamente cometió el pueblo para causar el juicio de Dios sobre ellos, ¿no? Todo esto nos va a ayudar a profundizar más en el texto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Adelante, Aurora. ¿Ibas a activar el micrófono?
Con No, conciencia. sí, es que dije, no, mejor guardo silencio, pero sí me confundí en esta versión que tiene usted con la otra que yo estaba leyendo, pastor, completamente, porque un poquito más abajo decía el Mesías, pero dije, creo que tengo que leer la que tiene pastor para entenderla. Sí me confundí, honestamente. Sí, te recomiendo que revises la nueva versión internacional, es la que he estado usando básicamente para nuestros estudios. Cambié Oh, cambié a la 1960 porque la 1960 usa la palabra que estábamos buscando, ¿verdad? ujú, Por lo gracias. menos la que yo me memoricé. Sí, 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 el concepto no, me confundí completamente, gracias. Ujú, claro, claro que sí. Pero vale la pena mencionar que la palabra Mesías la vamos a encontrar en muchas ocasiones, especialmente en el Antiguo Testamento, para referirse a otros reyes que no son Jesús. Y eso está bien, porque eso es lo que un Mesías es un ungido. Literal, la palabra Mesías significa ungido, y ese es la palabra que se usaba para indicar a la persona que Dios había escogido como rey. Obviamente la usamos nosotros ahora para referirnos al rey eterno, ¿no? Al rey escogido de Dios, quien ha de reinar para siempre, ¿no? Al rey con R mayúsculo. Ujú. ¿Alguna otra preguntita? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, vamos a despedirnos entonces. ¿Alguna petición de oración antes de despedirnos? Muy bien. Amor, ¿nos despides en oración, por favor? Señor amado, te damos las gracias por este hermoso tiempo que has permitido pasar, Señor, con mis hermanos, mis hermanas. Te pido, Padre, que todo lo que nos has enseñado a través de Roberto, Señor, que lo podamos mantener, Señor, que podamos, que sea una palabra rema para cada uno de nosotros, Señor, que cuando estemos leyendo la Biblia, cuando estemos meditando en ella, Señor, que podamos poner en práctica todo lo que se nos ha enseñado, que podamos mantenerlo en nuestra memoria de que mantenemos a largo tiempo, Señor. Ayúdanos a no a dejarlo a un lado, ayúdanos a ponerlo en práctica para poder entender tu palabra, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a poder ser obedientes, Señor, y poder leer tu palabra, tratando siempre de entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido por cada hermano, cada hermana, Señor, que les des descanso, que puedan, Padre, descansar esta noche, que puedan reposar, que puedan cargar energía, Señor, y que puedas estar con ellos en todo momento, que no los abandones, que no los dejes, Señor, y que mañana puedan abrir sus ojos agradecidos de que les diste la oportunidad de abrir sus ojos una vez más junto a su ser querido, junto a su familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden, si tienen alguna preguntita, déjenme saber. Voy a compartir esta grabación y la grabación de la semana pasada para que ustedes la usen como referencia si la necesitan. De otra manera, pueden ponerse al tanto con la tarea que enviamos la semana antepasada si no lo han hecho. Y esta semana estaría enviando algunos ejercicios que ustedes pueden usar para practicar. Para practicar y identificar el contexto histórico-cultural. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo pronto. Bendiciones. Dios les bendiga.